Buen día, comunidad riverina. Les saluda el profesor Martín Pacora del curso de Geometría. Esperando que se encuentren bien en sus casas y teniendo en cuenta el valor del mes, el amor, damos inicio al tema de hoy, ángulos. Iniciaremos con el concepto de ángulo. ¿Qué es el ángulo? El ángulo es la figura geométrica formada por un par de rayos que tienen el mismo origen. Entonces anotamos, el ángulo es la figura geométrica formada por un par de rayos que tienen el mismo origen. Aquí en la figura podemos observar un rayo, el rayo OA, otro rayo, el rayo OB, tienen el mismo origen, el punto O. Este ángulo forma dos regiones, la región interior al ángulo, que es la parte sombreada, y la región exterior al ángulo, que es la parte que está afuera, ¿no? Decimos que el punto P pertenece a la región interior y el punto R pertenece a la región exterior del ángulo. ¿Y cómo se denota? La notación viene con el dibujo de un ángulo y las letras mayúsculas A o B. El vértice se coloca al centro. Aquí dice ángulo A o B. Su medida, ¿en qué unidad se expresa? La notación de medida del ángulo A o B es poner una M delante de ángulo A o B. Aquí dice medida del ángulo A o B. En la unidad D, para trabajar los ángulos, vamos a estudiar tres sistemas. El sistema sexagesimal, el centesimal y el radián. En este inicio vamos a trabajar todo en sistema sexagesimal. Entonces vamos a poner en la unidad D grado sexagesimal. Veamos algunos ejemplos. El ejercicio nos indica, denota los siguientes ángulos y sus respectivas medidas. ¿Cómo denotamos la figura 1? A o B, 45, ¿no? Entonces, vamos a hacer el dibujo de un ángulo A o B. En mayúscula tiene que ser. Ángulo A o B. Entonces, la figura 1, su notación es ángulo A o B. Aquí dice ángulo A o B. Y su respectiva medida. Para poner su medida, tenemos que poner una M antes, ¿no? Una M de medida. Luego hacemos el dibujo del ángulo. Y luego ponemos A o B en mayúsculas. ¿Qué dice aquí? Aquí dice ángulo A o B. ¿Qué dice aquí? Aquí dice medida del ángulo A o B. ¿Cuánto es la medida del ángulo A o B? Según el gráfico es 45 grados. Similarmente con la figura 2. Tenemos aquí el ángulo NOM, que mide 60 grados, ¿verdad? Entonces, su notación, ¿cómo sería? Ponemos el símbolo del ángulo y escribimos las letras que dicen ahí, ¿no? NOM o MON, como guste. Su medida, ponemos una M, hacemos el dibujo del ángulo igual y escribimos sus letras, ¿no? MON, en mayúsculas. ¿Cuánto es la medida del ángulo MON? En este caso, 60 grados sexagesimales. En la figura 3 tenemos el ángulo POQ, que mide 70 grados. Entonces hacemos el dibujo del ángulo POQ. Para poner medida del ángulo POQ ponemos la M de medida, dibujamos el ángulo y ponemos la letra, ¿no? Este es el ángulo POQ, en mayúsculas. ¿Cuánto mide el ángulo POQ? Según el gráfico, 70 grados sexagesimales. Y así, ¿verdad? Seguimos con el concepto de qué es una bisectriz. Bisectriz es aquel rayo cuyo origen es el vértice de un ángulo y que divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces escribimos, bisectriz es aquel rayo cuyo origen es el vértice de un ángulo y que divide el ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, sea el ángulo A o B. Tenemos A o B. Este es nuestro ángulo inicial. Entonces, esta línea punteada, el rayo OM, sería la bisectriz del ángulo A o B. ¿Por qué? Porque lo divide en dos partes iguales. Dos angulitos iguales, que en este caso les hemos puesto teta y teta. ¿Cómo? Biseca. O sea, en el ejemplo, el rayo OM es la bisectriz del ángulo OB. Si el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB, se cumple que la medida del ángulo AOM, la primera parte, es igual a la medida del ángulo MOB.
M o B, la segunda parte. En este caso le hemos puesto el valor de teta. Recordemos que todo ángulo en la geometría plana es positivo y menor o igual a una vuelta. El ángulo geométrico es positivo, mayor o igual que 0, y menor que una vuelta, menor o igual que 360. Profe, ¿y por qué algunos ángulos son mayores que otros y algunos tienen lados comunes? Veamos en el ejemplo de los gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos dos ángulos 40 y 20 que están uno al lado del otro. Están pegados, ¿verdad? A estos ángulos que están uno al lado del otro, compartiendo un lado común, se le llama ángulos adyacentes. Adyacente es que está uno al lado del otro. Si en un ejercicio te dicen, se tienen dos ángulos adyacentes, tú te imaginas esto, ¿no? Uno al lado del otro, compartiendo un lado en común. Aquí, por ejemplo, tenemos dos rectas cruzadas que originan varios ángulos uno al lado del otro, ¿verdad? Cuando tienes dos rectas cruzadas, el punto del medio se le llama vértice y a los ángulos que están opuestos por el vértice. En este caso, 40 y 40 son los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, así como aquí, 140 y 140. Acá tenemos un ángulo recto, aquí está su grafiquito de 90 grados. Cuando ves este cuadradito en una esquina, significa que el ángulo es recto, que mide 90 grados. Y dos ángulos, uno al lado del otro, ¿verdad? Como están dentro de un ángulo recto, estos dos ángulos deben sumar 90. En el ejemplo, 54 más 36 suman 90. Para un mejor estudio, clasifiquemos los ángulos según sus medidas y según la posición de sus lados. Clasificación de los ángulos según sus medidas. Tenemos el ángulo agudo, el ángulo que es mayor que 0 y menor que 90. Ángulo agudo. El ángulo obtuso es el ángulo que es mayor que 90 y menor que 180. Es mayor que 90 y menor que 180. El ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados y se le representa con un cuadradito en la esquina, así como vemos en el gráfico. El ángulo llano es el ángulo que mide 180 grados, formaría una línea recta, 180 grados, y el ángulo de una vuelta es el que da toda la vuelta y mide 360 grados. Veamos algunos ejemplos. Ángulos agudos, valores mayores que 0 y menores que 90. Por ejemplo, el 10, el 30, 60, 80, 89, pero menor que 90. Los ángulos obtusos, aquellos ángulos que son mayores que 90, pero menores que 180, como el 100, el 150, el 118, 179, 91, etc. De los siguientes gráficos, indique si el ángulo es agudo, recto, obtuso o llano. Vamos a indicar, por ejemplo, el ángulo de 20 grados. ¿Qué es? Es ángulo agudo. El ángulo de 36 grados también es ángulo agudo. El ángulo de 72 grados también va a ser un ángulo agudo. El ángulo de 100 grados será agudo, será recto o será obtuso. Será un ángulo obtuso. El de 18 grados, ángulo agudo. El de 90 grados. Los ángulos que miden 90 grados se llaman ángulos rectos. Y así, ¿verdad? El de 360 grados, ángulo de una vuelta. El de 180 grados, ángulo llano. El de 0 grados, ángulo nulo. Este, por ejemplo, que nos dan el decimal es 89,5. ¿Qué es? Agudo, recto, obtuso. Tenemos que ver si es mayor que 0 y menor que 90, entonces es ángulo agudo. 89,5, casi 90, ¿verdad? Pero es menor. Entonces es ángulo agudo. ¿Sabías que un grado sexagesimal es equivalente a 60 minutos? Acá hay un palito, como si fuera un apóstrofe. 60 minutos. Un minuto sexagesimal es equivalente a
60 segundos. 2 palitos. 60 segundos sexagesimales. Por lo tanto, un grado sexagesimal será equivalente a 3600 segundos. Por ejemplo, convertir 45 entre 2 grados sexagesimales. 45 medios. ¿Qué hacemos? Hallamos su entero y su fracción. Dividimos nada más. 45 entre 2, dividimos 22 más un medio. Este un medio está en grados. Aquí dice un grado, ¿no? Nos dieron grados, este un medio será un medio de grado. Y para escribirlo en segundos, lo multiplicamos por 60. En vez de un grado ponemos 60 minutos. ¿Por qué en vez de un grado ponemos 60 minutos? Porque son equivalentes, son iguales. Mira, acá dice, un grado es equivalente a 60 minutos. Es igual a 60 minutos. Es por eso que aquí en vez de un grado ponemos 60 minutos. Y 60 si ya le podemos sacar mitad, ¿verdad? Mitad de 60, mitad de 2. Me va a quedar, teníamos 22 más un medio. Ahora tenemos 22 más, mitad, mitad, 30. Pero ya no grados, 30 minutos. Y esto se escribe sin el más. Esto se escribe sin el más. Aquí mira, 42, 45 medios, lo que tenemos inicialmente es igual a, ya no ponemos 22 más 30, ponemos 22 grados, 30 minutos. Un ejercicio más. 17 cuartos. Hacemos lo mismo, sacamos su entero y su fracción. 17 entre 4, 4. Y me sobra 1, ¿verdad? Porque 4 por 4 es 16, para llegar a 17 me sobra 1, ¿verdad? Sería 4, un cuarto de grado. Aquí está. Hacemos lo mismo, por 60. En vez de un grado ponemos 60 minutos, por 60. Esto sí le sacamos cuarta, ¿verdad? Me va a quedar 60 entre 4, 15. Aquí está 15. Pero ya no grados, minutos. 15 minutos. Luego le quitamos el más y queda 4 grados, 15 minutos. Ejercicio de aplicación. De los siguientes gráficos indica el tipo de ángulo. Vamos a indicar qué tipo de ángulo es. Por ejemplo, ¿este qué es? Ángulo agudo. El ángulo de 145, ¿qué será? Ángulo obtuso. Este gráfico no nos da ni un número. Aquí vemos un cuadradito. ¿Qué significa el cuadradito? Ah, que es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Aquí el número 20, que será ángulo agudo. Aquí tampoco nos dan ningún número. Nos dicen alfa, pero vemos una recta. Quiere decir que es un ángulo de 180. Un ángulo llano. Indicar verdadero o falso. Ejercicio 2. El ángulo agudo mide 90 grados. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? El ángulo agudo es menor que 90 grados. Cuando ya mide 90 grados, se llama ángulo recto. Por lo tanto, esto es falso. El ángulo obtuso mide 180 grados. ¿Verdadero o falso? El ángulo obtuso se encuentra entre 90 y 180 grados, pero no llega a 180. Cuando el ángulo mide exactamente 180, se le llama ángulo llano. Entonces, esto es falso. 91 grados es un ángulo agudo. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Ya se pasó ya. Ángulo agudo es menor que 90. 180 grados es un ángulo llano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 180 grados es un ángulo llano, ¿verdad? Es el ángulo de una recta. Un ángulo obtuso puede ser 135. Sí, ¿verdad? Está entre 90 y 180, entonces puede ser un ángulo obtuso. Verdadero. Ejercicio 3. Si el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB, a ver, aquí tenemos el rayo OM. Si el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB, aquí está AOB, calcular X, ¿no? Aquí tenemos el ángulo OB y nos dicen que el rayo OM es bisectriz. ¿Qué quiere decir que es bisectriz? Que divide al ángulo AOB en dos partes iguales, ¿verdad? Quiere decir que esta partecita de arriba debe ser igual a la partecita de abajo.
Aquí nos dan un valor, una expresión, aquí nos dan otra, y lo tenemos que igualar porque son iguales, ¿no? Una bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces escribimos la parte de arriba, x menos 10 debe ser igual a la parte de abajo 20. Nada más. Como el rayo M bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. La parte de arriba igual a la parte de abajo. Ponemos lo que dice arriba, x menos 10, lo que dice abajo 20 y son iguales. Desarrollamos y aquí nos sale 30 grados hexagesimales. Ejercicio de aplicación. Calcular 27 grados entre 2 en grados y minutos. A ver, entonces sacamos su entero y su fracción. ¿Cómo tendríamos? Esto es igual a entero 13, 27 entre 2, ese y me queda 1, ¿verdad? Más un medio, ¿no? Ahí tenemos 13 grados más un medio. Ahora este un medio, ya el 13 nos olvidamos, lo ponemos al final. Este un medio vamos a convertirlo a minutos. Como así, en vez de un grado, ponemos equivalente que es 60 minutos. Tendríamos el 13 no le hacemos nada, así, más, va a ser por 60. Ese 1 por 60 y ya queda en minutos. ¿Cómo sería? Le sacamos mitad, mitad. Y me va a quedar 30, ¿verdad? Entonces, esto no va a quedar, el 13 no le hacemos nada. 13 grados más, ya eso dividido, 30 minutos. Y luego le quitamos el más, ¿no? Sería 13 grados, 30 minutos. Y así sería la respuesta. El siguiente ejercicio, calcular 35 entre 2. Igual. Hacemos similar al ejercicio anterior. Sacamos entero y su fracción. 35 entre 2, ¿cuánto es? 17, ¿verdad? ¿Cuánto queda? Queda un medio. 35 entre 2 sale 17 y más un medio, ¿verdad? Hacemos similarmente. 17 ya no lo tocamos hasta el final. Y ese un medio, para pasarlo a minutos va a ser por 60, ¿no? Nos sacamos mitad, mitad. Y nos queda 17 grados más 30 minutos. Luego le quitamos el más, 17 grados, 30 minutos. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya no es entre 2 como los dos anteriores, ahora es entre 4. Aquí, ¿cómo nos quedaría? Sacamos el entero y su fracción. 125 entre 4 nos da 31 y nos queda un cuarto. ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos dividido entre 4. 125 entre 4 es 31 y nos queda un cuarto, fracción, ¿verdad? No puedes comprobar, 4 por 31 es 124, más 1 sería 125, ¿no? Lo mismo, para pasar este grado a minutos vamos a multiplicar por 60. Profesor, y si en vez de 1 me hubiera quedado otro número, 2 o 3, ¿cómo haríamos? Haríamos lo mismo, solo que aquí en lugar de 1 por 60 le pondrías 2 por 60. Si aquí fuera 3, aquí iría el 3. 3 por 60. Pero hacemos lo mismo realmente. Simplificamos, ¿verdad? Cuarta, cuarta. ¿Cómo nos quedaría? 31 no lo hemos tocado. Más 60 entre 4, 15 minutos. Le quitamos el más. Sería 31 grados, 15 minutos. Muy bien, alumnos. Entonces, para afianzar lo aprendido en la sesión de hoy, vas a poner en tu cuaderno, esto va en el cuaderno, como parte teórica vas a explicar qué es un ángulo. También vas a explicar qué es una bisectriz. Eso va a ir como tu teoría en el cuaderno. Y en la parte práctica vas a desarrollar estos 3 ejercicios, similares a los que hemos desarrollado el día de hoy.
un ejercicio de verdadero y falso, un ejercicio para calcular con bisectriz y un ejercicio para transformar de grados a grados y minutos. Bien, alumnos, gracias por prestar atención. Cultiven el valor del mes y a seguir estudiando.